Meter en la pelada, se puede No, es la lamparita, en serio. Se te ve el reflejo de Estoy la grabando. tele en la pelada. Eso casi es bullying. Un poco más de fue una seriedad. idea de Nacho. Fue idea de Nacho. Claro. Sí, que no se animó a saludar antes. ¿Dónde está Nacho? Acá está mi derecha. Tirándome, me tira ideas. Claro, qué desastre. Bueno, vamos con el teórico, Arquis. Vamos, arrancamos. Feliz cumpleaños al arquitecto Carballo, primero. Son 48, lo lleva muy bien. Flaco, saluda ahí, ya que estás. Muchas gracias, gracias Germán, gracias a toda la cátedra, sí, vamos por delante. Muy bien, vamos por delante entonces. Vamos con el teórico 10. Vamos a ir rápido con esto. Fundamentalmente estábamos hablando hasta este momento del concepto de síntesis de proyecto, fundamentalmente hablando de la escala intermedia, que es la escala meso, y ya esta traslación, esta bajada a lo que es escala de proyecto, ¿no? En esa lógica, ahora vamos a empezar a hacer hincapié fuertemente en el desarrollo de la escala de proyecto, lo que determina fundamentalmente empezar a pensar el proyecto arquitectónico desde una lógica constructiva. Es decir, cuando trabajamos y nos implantamos en el formato de pensamiento del proyecto, aparte de trabajar las escalas que hemos hablado previamente, ideación, programa y espacio, empezar a instalar primeras líneas de materialización sobre cómo llevar adelante la materialización espacial. Cuando empezamos a trabajar este tipo de lógicas, empezamos a entender los conceptos tecnológicos. Ya hemos hablado de esto en otros teóricos, pero el proyecto de arquitectura del paisaje trabaja con tecnologías inertes, que son las tecnologías que ya han manejado en otros proyectos de arquitectura, que tienen que ver con el metal, el hormigón, la madera, el vidrio, el plástico, cuestiones que han llevado adelante, de hecho, hasta dinámicas textiles. Luego, la incorporación de la tecnología vegetal, es decir, trabajar el insumo vegetación como un componente más del proyecto arquitectónico del paisaje, llevarlo adelante desde esas lógicas. Y el tercer punto que vamos a trabajar en otro teórico, en el próximo teórico, que tiene que ver con las tecnologías híbridas, incorporan lo inerte y lo vegetal. Ya vamos a ver un poquito de eso. Cuando repasábamos los conceptos de la ciudad sustentable, según Herbert Girardet, nos vamos a quedar con dos de ellos ahora para trabajar este teórico, porque fundamentalmente creo que son dos conceptos que desde la arquitectura del paisaje trabajamos muy fuertemente. Uno tiene que ver con las lógicas ecológicas del proyecto arquitectónico, es decir, pensemos, cuando dice ciudad, pensemos en ciudad universitaria, y habla de una ciudad universitaria ecológica, lo vamos a decir así, que minimice su impacto ecológico, en la que paisaje y forma construida estén en equilibrio. Y esto realmente es un concepto muy interesante, que debiese estar presente en todos los proyectos de la arquitectura del paisaje. Si bien aparece el estro creativo del proyectista, es fundamental que se dé esta lógica de equilibrio. Un poco hablábamos de esto en el taller de Fabián hoy, o sea, cómo equilibrar lo natural, lo construido, la preexistencia, lo nuevo, el formato de concepto del proyecto, en esta lógica equilibrada, ¿no? Y fundamentalmente entender que todo lo que sea edificio y lo que es infraestructura, que de hecho el parque es infraestructura ambiental, sean eficientes en el uso de los recursos. Ya la semana que viene Fabián va a dar una charlita breve sobre recuperación de aguas, que realmente es interesante que la vean porque trabaja fuertemente en esta lógica de eficiencia y sustentabilidad del proyecto arquitectónico del paisaje. Y fundamentalmente me parecía que también era importante trabajar el concepto de ciudad diversa, en la que el autor plantea que haya una amplia gama de actividades que se solapan, crean animación, inspiración y fomentan una intensa vida pública. Y cuando uno piensa en el proyecto arquitectónico del paisaje, piensa que
el proyecto arquitectónico desde el concepto y desde el programa tiene que ser un dispositivo que permita este solapamiento de actividades en la generación espacial de la propuesta. Es decir, que yo genere un espacio, por ejemplo, que tenga función de aula abierta, pero que los fines de semana pueda ser un espacio de encuentro, puede ser un espacio para expresiones artísticas, puede ser un espacio que cierta gente utilice para otra actividad y que la concepción del proyecto arquitectónico permita esta multifuncionalidad y solapamiento de actividades, ¿no? Volvemos al concepto de que la síntesis es un proceso, y en esa lógica pensar ciudad universitaria, también charlas que teníamos hoy, en la que claramente tiene un Cardo y un Decumano y Valparaíso y un área de fricción de borde, Valparaíso, bueno, Medina Allende, Villoy, y un área de fricción en relación al área central, que tiene que ver con Nogales, que tiene que ver con Richardson, y que tiene que ver con el borde sobre Vélez Arfield, y un poco vamos a hacer hincapié en esta relación predio Nogales, predio dinámica espacial de lo que es el corredor Valparaíso, resolver fuertemente el corredor, el Boulevard de la Reforma, y empezar a pensar cómo trabajar todos estos fragmentos que observamos en este punto como una totalidad, como un hecho unitario, sin soslayar, sin perder de vista las preexistencias que son relevantes en el predio. Habíamos hablado de que el proyecto incorpora todas estas dinámicas, y ahora vamos a hacer hincapié en el concepto de materialidad y de tecnologías inertes. Volvemos a la imagen del predio y a pensar esto que habíamos planteado previamente. Y acá ya tenemos que empezar a pensar que cuando pensamos en las tecnologías inertes y en la materialidad del proyecto arquitectónico del paisaje, tenemos que pensar en tecnologías que tengan una altísima resistencia a la exposición ambiental. Es decir, no van a ser pertinentes aquellas resoluciones tecnológicas que no resistan la amplitud térmica que podemos tener en el invierno entre las últimas horas de la noche y el mediodía, o que no resistan la acción solar de un 3 de enero a las 3 de la tarde, y que de hecho, por su composición material, resistan a ese tipo de lógicas, ¿no? A su vez, que sean resistentes al impacto de uso, es decir, que sean resistentes a un uso intensivo e inclusive a ciertas acciones relacionadas al vandalismo, ¿no? Que tengan esta estabilidad y resistencia en el tiempo. Quizá el concepto más adecuado sería que envejezcan de una manera noble, o que envejezcan de una manera en que se embellezcan a medida que va pasando el tiempo. En esa lógica, el hormigón tiene esa condición de nobleza que es muy pertinente en la resolución del espacio abierto urbano público. Que tengan escaso o nulo mantenimiento, porque como ya les dijimos, una vez que cortamos la cinta e inauguramos en el espacio público, un proyecto de espacio público, en nuestro país muy rara vez se va a realizar mantenimiento sobre ese espacio, sino que debe ser autosustentado en el tiempo por su propia condición material. Y el último punto, que sean accesibles y que respondan al diseño universal. Bueno, última lógica tendría que ver que la instalación del anclaje dificulte o impida totalmente el robo, el desprendimiento o el desplazamiento. Fundamentalmente, cuando hablamos de tecnología inerte, vamos a hablar de esplanadas, de senderos, de las lógicas de las caminerías, las circulaciones, de muros de contención. Cuando hablemos de muro de contención, vamos a hablar de la lógica natural, de la resolución del soporte del suelo y del desnivel. O sea, donde hay muro de contención, hay un desnivel en el soporte. Bueno, cómo resolver ese desnivel. Y cuando hay desniveles,
vamos a trabajar el concepto o la materialidad de escaleras, rampas, fundamentalmente el hecho resolutivo de esta complejidad. A su vez también vamos a trabajar sobre las resoluciones técnicas de los espejos de agua, de pérgolas y dispositivos de sombra. En esta lógica, la pérgola es como la estructura de matriz de esta tecnología híbrida, en la que hay un soporte inerte de un elemento trepador de carácter natural que desde cierta lógica lo coloniza y transforma este dispositivo en una nueva cosa, ¿no? Pasarelas y puentes, y sobre mobiliarios y elementos urbanos. Y también el próximo teórico vamos a hacer también algún tipo de referencia a lo que sería la resolución de luminarias. Cuando hablamos de solados, pensamos, un poco hoy lo discutíamos en el sitio, cuando yo corto un cartoncito como podría ser este, y digo esto va a ser un solado, tengo que pensar que en el hecho arquitectónico, este cartón o este semicírculo, este cuarto de círculo que dibujé, cuando se transforme en arquitectura va a tener una serie de condiciones materiales que le son propias. Es decir, el material que utilizo, la resolución del módulo, cómo esta pequeña figura, esta pequeña plaza, la Plaza San José que vemos acá, resuelve y estructura el desnivel desde un punto alto a un punto bajo, ciertas lógicas de vínculo mediante una escalera en este punto y mediante un rampeo en la ronda lateral, y a su vez incorpora una dinámica tecnológica, ya la vamos a ver, en el que un momento del día o en un momento del año, esta plaza presenta unos chorros de agua vaporizada que generan esta atmósfera. O sea, fíjense la diferencia del primer concepto, un cartoncito que arma una explanada, a la resolución proyectual de aquella búsqueda. En otro momento, si se fijan, este cartón que era un cuarto de círculo, ya tiene resueltas las dinámicas de la materialidad de un recorrido que salga una escalera, y a su vez resuelve la plaza a través de una lógica modulatoria muy clara, que es esta que vemos acá, el damero, y que en cada punto de intersección de las líneas cartesianas aparece un salto de agua. Y se da una situación de saltos de escala, de saltos de agua, casi a escala lúdica, como vemos en este punto. En otro momento cambia la escala y se modifican las condiciones espaciales de esta pequeña plaza, de este pequeño atrio de la plaza, y también lo interesante que es ver de la tecnología natural, cuestiones que hablaba Paola, de cómo se da una situación, como podemos ver acá, que puede ser verano, tranquilamente, cómo la tecnología vegetal tiene una condición material en verano y una condición en primavera que modifica ese borde totalmente. O como de noche, la resolución técnica incorpora la iluminación en la estructura de damero, y a su vez esta iluminación trabaja directamente articulada con lo que son los saltos de agua, ¿no? Y tenemos una condición espacial en este punto, otra en este punto, otra en este punto, y eventualmente una cuarta. Y esto resulta claramente del planteo tecnológico y de la materialización proyectual que yo realizo de mis primeras ideas, que tienen que ver con una maqueta, en este caso, o una aproximación a un proyecto, uno en 2500. No sé si te suena, Juli, pensalo para tu tesis, ¿no? Aplica desde ahí. Y como aquella búsqueda tecnológica luego tiene este correlato en el uso de la gente, las personas. Les traigo también como ejemplo el Jardín Botánico de Barcelona, que es una propuesta mucho más de mínima, en la que el autor plantea un único gesto, que es una planchada de hormigón que responde a una geometría de zigzag, en la que el proyectista, Ferrater en este caso, plantea la lógica de cejas, muros de contención que van resolviendo un sistema de pasarelas y rampeos, que fundamentalmente son de un único material, con una junta
de trabajo en cierto punto, y que a su vez el solado incorpora la cuestión del desagüe, o sea, con una pendiente que le es propia, incorpora el desagüe y de hecho evacúa el agua excedente y por una situación de limaollas utiliza el agua desde ciertos puntos para, por ejemplo, el riego de ciertas especies de tecnología vegetal. Y el muro de contención en este caso está resuelto con un tabique de hormigón que está revestido en acero corten y que tiene esa lógica material y espacial. O sea, un poco está la situación natural totalmente materializada como un elemento de soporte, y luego el gesto arquitectónico se da en el solado mediante un hormigón visto muy clarito y mediante estos elementos que son los muros de contención resueltos en acero corten. También aparece el mobiliario, en este caso estos asientos de acero inoxidable que tienen perforados las letras del Jardín Botánico de Barcelona, y empezar a discutir sin dejar de reconocer la potentísima condición de proyectista del autor, si un mobiliario, en este caso un elemento urbano, un asiento, que va a estar al pelo del sol y que va a estar en el espacio público, es pertinente que sea resuelto mediante el metal, ¿no? O sea, piensen ustedes qué pasaría si tuviésemos un asiento de estos al sol en enero, en febrero, en noviembre, en nuestra ciudad de Córdoba, y si realmente respondería al uso que fue planteado. Quizá podríamos hacer un huevo frito, y quizás sería bastante difícil sentarse en un banco de estos. Pero lo que es realmente muy interesante es la resolución del solado. De hecho, el planteo geométrico del mobiliario, el planteo geométrico del mobiliario, de hecho, cómo se resuelven integrados, en este caso el bebedero, o cómo de hecho se plantea una pérgola con el mínimo gesto estructural, en este caso, un tensado de cables de acero, en el que empieza a darse algún tipo de crecimiento incipiente de la vegetación. ¿Cómo cambiaría la condición ambiental una vez que la vegetación crezca y esto se transforme en una gran área de sombra, ¿no? O cómo los grandes cortes planchadas de hormigón, en este caso una gran placa de hormigón, que va resolviendo un desnivel, como vemos en este punto, puede tener lo que inicialmente podría ser, como hablábamos previamente, en una escala de aproximación de proyecto, un cartón, empieza a tener condiciones materiales que son propias, es decir, realizar el corte de la junta del hormigón con un material diverso, en este caso un material calcáreo, algo así, algo parecido a un mármol, y cómo ese material calcáreo a su vez determina un módulo y confina desde cierta lógica una cazuela donde crece este elemento de sombra, donde crece el árbol, y cómo el elemento solado puede tener diferentes condiciones, que puede ser en un 100% impermeable, en un 50% impermeable mediante la resolución de un solado ecológico. En el próximo teórico vamos a ver definiciones de esto, o puede ser totalmente permeable, articulándose directamente con la resolución del césped, o con resoluciones que tengan todavía más permeabilidad, ya lo vamos a ver en detalle luego. Como se observa en este caso, al 100% impermeable, en este caso un hormigón cortado, como lo ven, en la lógica transversal a lo que es la longitudinalidad del recorrido, el sistema de juntas que van acompañando la longitudinalidad en una dinámica que acompaña el recorrido de este eje inicial. El trabajo de este sistema de modularización, que a su vez incorpora las cazuelas y la vegetación, y esto de trabajar 100% impermeable a un 50% impermeable o mayor permeabilidad, pero lo que me permite caminar cuando llueve, cuando esto está mojado, de una manera que no sea anegable, y lo que es la tecnología vegetal, en este caso el césped,
entendido como un tapizante al 100% de lógica permeable y al 100% de dinámica tecnología natural. O trabajar la madera en el espacio público, lo cual tiene su gran complejidad. En este caso, muy pertinente la utilización de durmiente. Prácticamente en este caso se produce una compactación y por el espesor y la condición de la madera, el durmiente envejece de una manera muy digna y es bastante pertinente para ser trabajado en el espacio público, a diferencia de en la condición de espacio público, la resolución del DEC, que requiere recambio de piezas, mantenimiento y una serie de condiciones técnicas que son mucho más complejas en esta lógica que lo que sería una resolución de este tipo. Mínimo gesto y máxima prestación en esa dinámica. Lo que no quiere decir que resuelvan todo con esto, sino que en este tipo de tecnología hay una pertinencia mayor que en esta, en el formato de espacio público. Bueno, acá vemos también que los durmientes pueden ser utilizados para generar configuraciones de longitudinalidad, para resolver en cierto punto desniveles, y eventualmente como la llegada de los espejos de agua pueden tener una condición propia que articule tecnología, concepto y proyecto. En ese sentido, si el borde, si la llegada del espejo de agua hubiese sido recta, y acá tenemos el pelo del agua, acá hubiésemos perdido la condición que el proyecto le otorga de decir, bueno, yo al retraer el límite vertical y dejar que el agua pase hasta este punto, tener una condición de sombra que a su vez se replica y se duplica en función del reflejo del espejo de agua, y a su vez estoy logrando esta dinámica de reflexión y esta buña sombreada que estoy generando en función del planteo de proyecto. Y a su vez, cómo esta placa de borde también incorpora desde ciertas lógicas elementos urbanos entendidos como en cierta dinámica mobiliaria. O cómo trabajar la llegada de un espejo de agua, en este caso, este punto de arriba, trabajando esa materialización, o cómo trabajar combinando, si hiciéramos un corte fugado, la lógica que veíamos previamente, retranqueando el soporte, teniendo el pelo de agua ahí, y si seguimos en la lógica del corte fugado, cómo resolver un desnivel mediante el mínimo gesto, en este caso un cordón de hormigón ejecutado in situ, lo que fundamentalmente va haciendo es confinar, con una mínima fundación, con un mínimo dado, va confinando situaciones de gradas de césped y va resolviendo el desnivel, como les comentábamos previamente. Espero que se entienda. Alguien me dice si está quedando claro y seguimos adelante. ¡Horacio! Hola, ¿están ahí? Está quedando. Ok. Bien, bien. Bueno, o cómo resolver, en este caso, un auditorio a cielo abierto, una gran situación de platea a cielo abierto, en la que nuevamente se genera una serie de cordones de confinamiento, con mínimos dados, si hiciéramos de nuevo un corte fugado, que van resolviendo el desnivel, y que luego la grada puede quedar con material, con una tecnología vegetal, con un tapizante, le hace césped, y que de esa manera podemos resolver, trabajando con un mínimo gesto, el desnivel, la constitución de la grada, la conformación de la grada, y a su vez que siga siendo un espacio de carácter absorbente, que tenga valores ecológicos y que tenga desde esa dinámica características y condiciones de habitabilidad que son buenas, sobre todo en nuestros climas que son bastante extremos, ¿no? O como el solado, que hoy por hoy lo materializamos con un cartoncito equivalente a 3, 4, 5, 6, no importa el calibre del solado, puede ser un elemento de proyecto en sí mismo, en el que yo
corto el tapizante y tengo un cordón de confinamiento. El cordón de confinamiento, como su nombre lo define, determina, ordena y confina y contiene en lo que sería en este caso un asfalto, que es muy interesante, y a su vez como el asfalto en algún punto articula geometrías y tiñe el hormigón y genera una nueva colorimetría diferente al cordón de confinamiento, diferente al asfalto, y a su vez cómo esto puede ser resuelto con diferentes lógicas materiales, en este caso piedra natural, o podría ser también algún tipo de placa premoldeada, tonalizada, que empiece a materializar diversas geometrías en función del proyecto arquitectónico. ¿Cómo resolver un desnivel o muro de contención? Bueno, Juli, tener en claro esto, mediante un sistema de tablas, mínima tecnología, son, como ven, 2 tablas que están vinculadas, en este caso, por una estructura metálica o una estructura mayor, que de hecho se da empotrada en el piso, y que confina la tierra, y se articula con el próximo sistema de tablas. Estoy tratando de dibujar un corte fugado acá sobre la imagen, y que en este caso permite el crecimiento de lo que parecieran ser lavandas en cada uno de los niveles. O sea, fíjense cómo con muy poco recurso, con un recurso muy simple, yo puedo ir trabajando un muro de contención y a su vez trabajar este híbrido entre el elemento inerte y el elemento vegetal. La resolución de este elemento de contención, en este caso, esta obra es la Vaguada de las Llamas, es un parque bastante interesante para que lo revisen, ya lo podemos retomar en otros teóricos. Este elemento de contención podría resolverse también con premoldeados de hormigón, podría resolverse con aquellas condiciones que ustedes consideren técnicas pertinentes para llevar adelante concepto y materialidad. O como en la lógica de la construcción de la pérgola, en este caso ya vamos a ver este ejemplo ya más en profundidad, puede darse la pérgola como un elemento de resolución de sombreado de carácter antrópico, es decir, totalmente inerte, totalmente artificial, sobre ciertos bordes del parque, y como el mismo concepto de modularidad que tenemos en esta pérgola, de carácter inerte, sobre la cual no va a crecer vegetación, porque está trabajando el borde del parque, luego con la misma lógica, el elemento se transforma repitiendo el sistema de módulos de pérgola en una gran techumbre, en el que cambia la relación del elemento que recibe y que se incorpora al piso generando una cazuela, y que eso permite el crecimiento de trepadoras y transformar esta pérgola de un elemento totalmente inerte, como vemos en este punto, que puede ser un área del proyecto en el que la sombra se dé mediante elementos totalmente artificiales, a un potencial espacio híbrido en el que las trepadoras utilizan la pérgola como soporte y esto se transforme en un área de sombra de carácter híbrida entre el soporte artificial y la estructura de cobertura de carácter natural, ¿sí? Si esto fuese una glicina, ustedes tendrían esta condición en verano, en inviernos solamente tendrían las ramas de la planta, en primavera se llenaría de un montón de racimos celestes, o violetas, o violáceos, y en verano serían, bueno, y en otoño se pondría amarillo y perdería toda la hoja. O sea, esta estructura híbrida podría tener las condiciones de estacionalidad propias de todo el barrido del recorrido del año, ¿no? O como cuando trabajamos solados, el solado también puede ser una estructura de proyecto en función de las dinámicas de su materialidad. Acá un poco observamos cómo se resuelve la llegada desde el punto alto a un punto bajo. Ya vamos a ver luego cómo la vereda acompaña el desnivel y cómo se dan situaciones de arribo, situaciones de escalera propias del espacio público, en el que en el espacio público la contrahuella es considerablemente más baja y la huella equivale prácticamente a un paso,
Se van a ver que en el espacio público la contrahuella suele tener hasta 15 centímetros y las huellas ser entre 50 y 70 centímetros. Por eso ven las escaleras tan descansadas. ¿Y cómo se dan? Escaleras propias del espacio público y escaleras de transición desde la vereda al espacio, ya lo vamos a ver. Y cómo luego el solado puede incorporar, bueno, en este caso tendría que tener el pasamanos, la lógica de rampa que permite una accesibilidad universal para aquel que no puede usar la escalera y que a su vez permite una promenade, un paseo arquitectónico por el proyecto de paisaje. Y cómo su materialidad se puede ser construido en función de trabajar la misma piedra en diferentes condiciones. La piedra natural, la piedra totalmente aserrada y antropizada, por decirlo de una manera, llevada a una lógica cartesiana, la piedra trabajada desde esta lógica del rayado, mediante su maquinado técnico, o la piedra escallada, como vemos en este punto. Y cómo cada uno de estos materiales se van utilizando en diferentes puntos del solado, caracterizando y cualificando diferentes situaciones espaciales y de hecho situaciones de borde en función de la utilización de la tecnología y el material. Y en relación a la resolución tecnológica, le traemos la Plaza Montbaraz, que está ubicada en Santiago de Chile, en relación a un edificio de carácter histórico que es el Palacio de Tribunales, ya lo vamos a ver, y que es una gran plaza atrio de carácter seco, porque por debajo de este ámbito van a observar que se localiza un estacionamiento. Ahí, no sé si les suena, si ven las referencias a lo que estamos haciendo ahora en el proyecto, ustedes ven que hay 2 o 3 niveles de subsuelo por debajo de la plaza. Ahí está, son 5 niveles de subsuelo, de hecho, 2, 3, 4, 5 niveles de subsuelo, y cómo la cubierta de la plaza, que incorpora en este punto la rampa, se transforma en una cubierta casi en su totalidad seca, pero que incorpora las cazuelas de los árboles, como en este punto ven, y que el hecho de incorporar vegetación y de resolverlo como una plaza accesible implica el trabajo de ciertos espesores y considerar poner en formato técnico aquellas búsquedas que estoy haciendo como proyectista. Quiero ver, bueno, estoy muy pasado de hora, vamos a terminar el teórico con este ejemplo, y voy a grabar el resto del teórico para que lo puedan ver con tiempo, Acá un poco aparecen las secciones de la cochera, una primera sección de mayor espesor, porque este primer nivel absorbe la rampa de arribo al subsuelo, como ven acá, y de hecho absorbe el espesor técnico que implica la resolución de una cubierta accesible que tiene espejos de agua y que tiene a su vez un planteo de vegetación sobre su techo. Acá un poco aparece la axonométrica de la plaza en toda su estructura, lo que es la rampa de arribo de carácter vehicular, el sistema de cubierta verde, el reconocimiento y el respeto del monumento, que si bien fue removido, luego se volvió a incorporar como un monumento de referencia. Fue removido porque se generó acá un gran pozo, que es el que contiene la cochera, de hecho. Y el sistema de cubierta verde y espejos de agua, que arman la estructura de eje central de lo que sería la resolución de la plaza en sí misma. Acá vemos un poco la resolución proyectual de la misma, con todas las condiciones que habíamos hablado previamente, tecnologías total y absolutamente pertinentes para el espacio público, de altísima resistencia al clima, de altísima resistencia al impacto de uso, al vandalismo
muy difíciles de remover y con un envejecimiento con absoluta nobleza, ¿no? En este caso se utiliza el hormigón, la piedra natural, los premoldeados de hormigón, y acá un poco vemos las cazuelas con los árboles incipientes que configuran este mínimo ensayo de cubierta verde o de cubierta arbolada, en realidad, que se plantea para la plaza atrio de los tribunales. Una visión planimétrica de aquella búsqueda, como les comentaba previamente, estructura central de la gran plaza atrio, en la que se da salida peatonal de los estacionamientos y esta interrelación entre espejo de agua y estos elementos placa, la situación del monumento, esta interrelación espejo de agua, placa, espejo de agua, placa, y la situación de cubierta arbolada resuelta sobre este lógico. Ingreso vehicular, egreso vehicular del sistema de estacionamientos, y fíjense cómo estas cuestiones que hemos charlado durante estos 6 meses, que son totalmente factibles de ser llevadas adelante, está resuelto en Chile, no en Finlandia, ni en Suecia, ni en Noruega, en un país limítrofe, hermano nuestro, y cómo el hecho de resolver el estacionamiento despeja e incorpora toda esta superficie como un gran espacio de apropiación, plaza seca, situación atrio, vínculo de arribo a un edificio de carácter institucional. De nuevo, establezcan las referencias y los paralelismos con Ciudad Universitaria, que estamos trabajando ahora en proyecto. Una imagen nocturna de aquella búsqueda, y un poco esta imagen espacial que también hemos charlado en los talleres, de que es importante cuando yo prefiguro el proyecto, si bien esta es una foto de la obra construida, tratar de barrer e incorporar la mayor cantidad de superficie visual, o sea, tratar de representar en perspectiva lo que el ojo barre, ¿no? O sea, la resolución integral del atrio y la incorporación de las estructuras edilicias como parte del paisaje, como paisaje prestado, ¿no? Como paisaje incorporado, o sea, paisaje cultural incorporado. Y otra imagen que tiene que ver con esta gran estructura de espina central, con los espejos de agua, y su remate en el monumento, y su articulación transversal, lo que es el ingreso al Palacio de Justicia. En relación a la tecnología, como les comentaba, muy simple, sistema de adoquinados, sistema de solado de hormigón, en algunos casos in situ, en algunos casos premoldeado, mobiliario premoldeado y piedra natural es lo que configura a grandes rasgos lo que es la propuesta de la plaza. Vamos a cortar acá porque son las 10:20, y para mañana a la tarde o el sábado de la mañana vamos a colgar en la página web y en el Facebook de la cátedra el link con lo que resta del teórico para que puedan ya cortar el día de hoy. Así que gracias a todos por su atención. Seguiremos con el teórico el sábado. Una cuestión más que me gustaría comentarles en estos 3 minutos que voy a usar es que para la próxima clase sería deseable que empiecen a plantear, que hagan un planteo, un primer esbozo. Todo esto lo que no vieron y que van a ver, un primer esbozo de corte fugado. Y el corte fugado, yo creo, a ver, lo podemos charlar más en detalle en el próximo teórico, pero fundamentalmente el corte fugado trabaja esta lógica híbrida entre lo que es la sección constructiva y su correlato espacial perspectivando el detalle. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Está claro lo que estoy diciendo. Horacio. Sabemos otro ejemplo. Y otro ejemplo.
Lo que necesitamos es que empiecen a buscar, ahora no les voy a mostrar tanto detalle de esto, porque no tengo tiempo, de hecho, acá está la lógica del corte fugado, es que empiecen a trabajar el concepto de corte fugado en sus respectivas propuestas. Y un poco les traía como ejemplo, lo van a ver en el video que vamos a colgar, les traía como ejemplo una propuesta de unas compañeras de ustedes del año 2020, en la que resolvían el eje del Boulevard de la Reforma. Fíjense qué interesante que es el planteo espacial, programático y su articulación con los diferentes edificios preexistentes y de hecho nuevos edificios que plantean. Lo que me interesa discutir con ustedes ahora es el desarrollo de la planta técnica. Acá tienen la escala intermedia en 1 en 500, resolviendo eje Boulevard de la Reforma, y luego en la escala 1 en 250, resolviendo ya proyecto arquitectónico del paisaje en función al área de proyecto que tenía que ver con el claustrorum en el año 2020. Lo que me parece súper relevante que empiecen a pensar es que sobre la escala en 250 ya tenemos que trabajar el concepto de planta técnica, en el que ya tiene que aparecer resoluciones técnicas, constructivas, dimensionales y específicas del proyecto arquitectónico del paisaje. Fíjense cómo sus compañeras resolvían desde lo que es la localización de la vegetación a las diferentes tecnologías que planteaban para resolver desniveles, a lo que es materialidad de solado, materialidad de sistemas de recorridos aéreos, pérgolas, puentes. Fíjense cómo era el planteo de secciones que llevan adelante el concepto arquitectónico ya resuelto como proyecto. Las prefiguraciones que han visto hasta ahora, un sistema de axonométricas en el que van mostrando los sistemas de plazas, el sistema de articulación espacial de las diferentes plazas y sus programas, y cómo son estas espacialidades en función de en la estación primavera y de día, cómo son en otoño y de noche, o cómo sería el mismo espacio utilizado como exposición de esculturas para un festival, para una exposición de arte o para una exposición de carreras. O sea, cómo el espacio logra esa lógica multidimensional y multiprogramática en función del pensamiento proyectual del arquitecto. Y el corte fugado, cómo empieza a darle materialidad a aquella búsqueda espacial, y cómo de este ensayo de búsqueda material a través del corte fugado empiezan a desprenderse una serie de detalles, que son los detalles que vamos a trabajar en el proyecto, al cierre del proyecto del corriente año. Es decir, cuando yo pienso la pasarela aérea, o cuando sus compañeras piensan la pasarela aérea, cómo la pasarela llega al piso, cómo es la fundación, cómo es el tramo de la columna, cómo se resuelve técnicamente, cómo se ancla luego más en detalle, cómo se resuelve la llegada al envolvente, al pasamano. Estas son las tareas que ahora nos toca desarrollar entendiendo lo que nosotros mismos hemos planteado. ¿Bien? Se da la articulación luego de aquella búsqueda con la resolución en maqueta, y acá un poco está lo que le vamos a pedir en este año, lo que le pedimos todos los años, que tiene que ver con el desarrollo del concepto, con la escala intermedia, con la escala meso, con la escala de proyecto, con el desarrollo técnico en escala 250, plantas, cortes, perspectivas, panel extra que puede ser aproximación a lo que son lógicas programáticas, corte fugado y detalles constructivos, y maqueta. Y eso es todo lo que vamos a hacer como el inicio de un proceso de proyecto que culmina en un proceso de resolución hasta el detalle, hasta el tornillo del proyecto. Siendo las 10:30, los abandono y muchísimas gracias a todos por su atención. ¡Horacio! Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Nos profe. vemos. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós.